Bueno, a ver. ¿Por WhatsApp o por dónde me lo pasaste? ¿Por WhatsApp? Ahora me llega por WhatsApp. Diego, vos si lo tenés también mándamelo. ¿Cómo va, profe? No, yo todavía escrito así como tiene él, no tiene nada. Yo estoy copiando, pegando información, copiando y pegando información y todavía no me Bueno, puse a escribir. bueno, no me llega. Ah, ahí está. Bueno, ¿Quiere editarlo? Le doy permiso que toque todo, no hay problema. ¿cómo? No se entendí nada. Le doy permiso de borrar si hay que borrar algo, digo. Ah, sí, lo iba a hacer. No, mira, Profe, sí. ahí pude entrar bien. Estoy en el auto, voy a ir escuchando la clase por acá, No, mientras llego a la casa. está perfecto, está perfecto. Si querés te hago tipo radio. Hola, son las 6:48, 23 grados. El tráfico fluido, yendo a tu casa, Romina, que no sé dónde está. Este, mirá. Bueno, Romina, esto que estoy diciendo lo escuchás, pero lo vas a ver después. Eh, ¿Ves a partir de acá 83? Va a ser interesante hacer un cuadro que tenga en poca, visualmente, poca información, comprimido, pero algo de información. Por ejemplo, mira, insertar una tabla, ¿no? Ahí le metí. Lo hice sin saber, pero por ejemplo puedes poner intendente, partido político, ¿sí? Eh, año de gestión o periodo, ¿no? Em, Acá, por ejemplo, puedes poner em, si contó con mayoría legislativa en el Consejo. Consejo Deliberante es. ¿Qué más se puede poner? Estoy pensando, ¿eh? Bueno, incluso acá podríamos cambiar. Espera, voy a correr, ¿eh? Profe, ¿pueden ser las alianzas? Porque yo había leído en alguna parte que justamente eso puede ir variando Eso iba a poner según... acá. Eso iba a poner acá justo. Porque a veces es de un partido, pero está en algún frente o una alianza. Hasta ahí, por lo menos. Voy a poner un poquito más chiquita la letra. Por ejemplo, vos acá me pones, ¿no? En el 83, Pedro Russo. ¿Sí? Y bueno, los datos que acá sería 1983, 1991, pero no creo que no haya habido elecciones en el medio entre el 83 y el 91. Entonces tal vez Pedro Russo debería tener varias líneas, ¿entendés? Porque no sé cuánto dura el mandato. Y además también otra cosa que se podría poner acá es, eh, completó el mandato, y puedes poner sí, no. ¿Entendés? A veces tiene una salida, y acá puedes poner alguna columna más que sea como alguna observación, lo que sea interesante.
Entonces ahí te va quedando conformado. Este Pedro Russo, por ejemplo, 83, 87, supongo que será. ¿No? ¿Qué partido? Ponele PJ, no sé. ¿Qué alianza? Frente, piripipí. ¿Mayoría en el Consejo? Sí. ¿Y qué tipo de mayoría? No sé, 20 de 35, una cosa así, ¿me entendés? ¿Completó el mandato? Sí. Tuc. Y así todos, ¿entendés? Bueno, eso sería interesante colocarlo para que nos dé una idea de algo que tiene que ver con la gobernabilidad. No ¿ahí terminó o hay algo más? No hay nada más. ¿Tiene algo más, Jorge? No, ¿no? No, tengo aparte una noticia que es como quisiera vivir la matanza, que era un intento de... No, bueno, vos tenés que pensar, y esto para todos, que acá hay que incluir, digamos, cómo se forma, primero, cómo se forma gobierno, ¿sí? Y acá sería interesante incluir, mira, me voy a agarrar, Bueno, profe, yo empecé haciendo todo un escrito de más o menos cómo se conforma el gobierno, leí un poco la ley orgánica de las municipalidades para sí, ver los requisitos que tiene que cumplir si coinciden los requisitos que tiene que cumplir una municipalidad con la municipalidad de Morón. Que había visto también que el partido de Morón, por la cantidad de habitantes que tiene entre 40.000 y 80.000 habitantes, tienen que haber 18 concejales. Y también estaba viendo que en las últimas elecciones hubieron, creo que hay más de 18 de lo que dice la ley. Porque habían 11 de oposición y 11 del oficial. Así claro. que estoy haciendo más o menos una base para ir comparándola con la de Morón, si cumple bien los requisitos. Bueno, por eso es que yo decía, como se dice, por eso es que yo decía que de grabar, porque esto que estoy diciendo para Jorge, digo que te está sirviendo, ¿o no? Sí, sí, sí. Por eso, porque miren lo que estoy haciendo, esperen. Pasa que estoy trabajando y compartiendo lo que hago a la vez. Mira, ¿ves cómo se forma gobierno? Ahí yo te metí el cuadro de Estados Unidos, ¿ves? Pero vos acá podés poner, por ejemplo, intendente. Vos metés un cuadro, ¿no? De este mismo estilo. Así como este que están viendo así, pero acá abajo, ¿no? Es lo mismo. Intendente. Vos ponés, no sé, el cuadro, ¿no? Como está acá. Eh, bueno, no me sale igual. Pero me siguen, ¿no? ¿Se ha dado la onda? No me sale igual. No lo voy a poder hacer. Pero pones elegido por mayoría simple de sufragios. ¿Es así? ¿Mayoría simple? Sí. En una sola vuelta. ¿Correcto? Dura 4 años. Pumba. Y después acá abajo, qué sé yo, Consejo Deliberante. ¿Cuántos miembros tiene el Consejo? Depende de la cantidad de habitantes del partido. No, del ya lo sé. partido. Por eso pregunto para la matanza. Tiene que ser la cantidad máxima. Desconozco, profe. ¿Eh? Desconozco. Ya se No, lo güey, digo. ya estas son cosas que tienen que saber. Entre 80.000 y 200.000 son 20 concejales y hay más de 200.000 son 24. Por eso son 24 concejales, claro. 24. Esas cosas son 24, entonces acá pones 24, compuesto por
24 concejales elegidos. ¿Cómo se eligen? Por sistema de representación proporcional. Jare, creo que es Jare. No saben, ¿no? Todas estas son las cositas que hay que ir averiguando. ¿Se dan cuenta? Y además, bueno, y todas las cosas que haya que ir describiendo de la forma de gobierno. Y además acá también se puede poner, si hay alguna modificación del sistema electoral, ahí se puede poner, no sé, cuando hay una modificación importante, se aclara acá, cambio de la ley tal, ¿entendés? O ley tal que modificó tal cosa. Entonces en el cuadro uno puede ir viendo todo. Entonces tenemos, por un lado, cómo se forma el gobierno, que implícitamente está explicando el sistema electoral. Esperen que hay un... Dejo de compartir. ¿Hasta ahí está lo que estoy explicando? Después habría que hablar en el mismo trabajo, bueno, una reseña del municipio, su economía, sus principales actores políticos, económicos, sociales, ¿correcto? Pueden ser agrupaciones, sindicatos, fábrica, una fábrica X, no sé, ¿qué hay en La Matanza? Dicen, en tal partido hay tal fábrica, o es el corazón de esto, de aquello, la universidad, ¿no? ¿Quiénes mueven el amperímetro? Por supuesto que en La Matanza tenés que poner que es el mayor distrito electoral del país. Clave. Y al mismo tiempo, podés elegir algún periodo de gobierno. Esperen que me está hablando una clienta justo ahora, puede ser. ¿No? Puedes elegir algún periodo de gobierno, X, elegir. Todo esto, Diego, es lo mismo para vos, ¿eh? Un periodo de gobierno y explicar vamos a decir, las políticas públicas más trascendentes o hechos significativos y qué vinculación con las autoridades formalmente constituidas. Por ejemplo, se sancionó tal ley en el municipio que hizo tal cosa, se creó el cementerio, qué sé yo, no sé. Cosas importantes para la vida de un municipio, que requerían de una mayoría. Y tratar de entender en esas políticas públicas trascendentes, tratar de entender, y acaba la pregunta, ¿con qué mayorías contó el oficialismo para llevar adelante su gobierno? ¿Y esto por qué lo digo? Esto lo digo porque no siempre la coalición con la que una fuerza política gana es la misma con la que gobierna. ¿Entienden? Pues dejo de compartir un segundo. Grabo esto y después te lo paso. Te lo paso ahora, toma. Espera. Se lo estoy pasando, ¿eh? Espera. Descargas. Ahí te lo devolví. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo conseguir una mayoría para ganar una elección y el Ejecutivo que gobernar. Son como dos cosas distintas, sabemos. Una cosa es el momento electoral, en el que hay que articular un discurso, hay que conseguir los apoyos financieros y políticos y organizar una alianza y
prometer el candidato sobre todo, devolución de favores, intereses, lo que se llaman selectivos o colectivos. Y después hay que gobernar, y cuando se empieza a gobernar, cambia la dinámica. Primero porque los acontecimientos que van ocurriendo van cambiando el curso del gobierno, ¿correcto? Variables internacionales, nacionales, hechos puntuales, que modifican muchas veces la dinámica. Y al mismo tiempo, entonces, hay que ir haciéndose de nuevas mayorías para gobernar. Y muchas veces te da que un gobierno aparentemente controlaría una mayoría, escuchen, que es una foto de la elección y que no es la misma mayoría con la que gobernó. Voy a poner un ejemplo muy actual. El gobierno nacional actual, que está encabezado por Alberto Fernández, esto lo van a entender bien porque está fácil de entender porque es lo que nos está pasando en la actualidad. Una de las leyes más importantes que votó, ¿cuál fue? A ver si se acuerdan. ¿Ni en pedo? Qué memoria, ¿eh? Las redes nos están comiendo la memoria. Bueno, yo les diría que una de las leyes más importantes que votó el gobierno actual fue el acuerdo con el FMI. Sin lugar a dudas fue una de las más dramáticas porque hasta quebró el bloque del oficialismo. ¿No es cierto? Que se terminó dividiendo en dos. El frente, digamos, un frente y el kirchnerismo, no me acuerdo los nombres. Un frente federal y un frente kirchnerista. Y entonces ahí lo que vemos es que el gobierno, para votar el acuerdo con el FMI, contó con el apoyo del radicalismo y el PRO, que no son oficialismo. No obstante, necesitó contar con esas fuerzas para votar esa ley que para el gobierno era fundamental para sostener su gobierno, la gobernabilidad y su duración en el cargo. Y no contó con su misma coalición. Tuvo que buscar apoyo en otras fuerzas políticas. Y bueno, lo logró. Una parte del oficialismo, una parte de la oposición. ¿Eso qué significa? Que gobernar no es lo mismo que ganar una elección. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Deben haber un montón de leyes que se han votado en el mismo sentido y que no estamos enterados, porque no estamos enterados de todas las leyes que se votan y cómo se votan. Muchas tienen una dinámica que atiende a la cuestión federal y el reparto de los recursos a nivel federal. Muchas son conocidas y sabemos que la oposición en general no le da al oficialismo ni quórum ni votos. Pero, por ejemplo, bueno, pero muchas veces sí. Por ejemplo, otra muy distinta fue la ley de interrupción legal del embarazo, que también tuvo el voto de un montón de fuerzas, tanto de la oposición a favor como del oficialismo en contra. Si bien había una tendencia en la que la mayor parte del oficialismo votó a favor y mayor parte de la oposición en contra, había intereses cruzados, ¿correcto? Y es interesante que vean que esto es muy característico de los presidencialismos o de los gobiernos que se forman con la elección directa del pueblo a su representante máximo. Y eso no pasa en los sistemas de tipo parlamentario, en los que cuando el gobierno no consigue la mayoría para aprobar las leyes fundamentales, cae. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Por ejemplo, para que se entienda, tal vez es difícil y voy a avanzar mucho, pero no importa. No sé si se acuerdan que les conté que en Italia, en el 2021, cambia el gobierno porque
la derecha que apoyaba el gobierno de uno que se llamaba Matteo Salvini, abandona el gobierno y el gobierno no cae porque consigue el apoyo del Partido Democrático. Entonces es como que pasa de un gobierno de centro derecho a un gobierno de centro izquierda. Más o menos. Tampoco centro izquierda. En otra ocasión, ese gobierno hubiese caído. En los presidencialismos, el gobierno se mantiene a pesar de perder las votaciones. Por ejemplo, en una de las leyes más importantes que fue una derrota para el gobierno fue la aprobación del presupuesto el año pasado. En septiembre del año pasado el gobierno no le aprueban el presupuesto. En un sistema de tipo parlamentario, un gobierno que no tiene aprobación del presupuesto cae. Cae el gobierno. Y hay que convocar las fuerzas políticas para que formen un nuevo gobierno y si no se ponen de acuerdo, convocar elecciones. ¿Sigue este razonamiento? ¿Por qué digo todo esto? Porque me interesa que en los trabajos que ustedes tienen que hacer adviertan esta dinámica. Yo sé que es mucho más difícil que caiga una intendencia, pero eso no significa que una intendencia no necesite legitimar su gobierno. Primero porque tiene que gobernar. Y segundo porque tiene aspiraciones, ¿no es cierto? Todo intendente quiere seguir ascendiendo y pasar, ya sea a gobernador o eventualmente después a presidente o al cargo más alto que pueda, ¿no es cierto? Cualquiera que bueno, que se mueve en el ámbito del ejercicio de poder, aspira a mayores cargos. Si ya está jugando, seguir jugando. No tiene siempre que coincidir, pero uno podría pensar que generalmente pasa. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, me interesa que los trabajos de ustedes no sean un conjunto de datos, una recopilación de cortar y pegar datos que puede ser de Wikipedia o de cualquier lado, sino que tiene que haber un análisis de esos datos a partir de la información, de los datos que vamos consiguiendo y que los procesen y que saquen conclusiones. Por eso es interesante la elaboración de propios cuadros. Cuadros de gobernabilidad, de durabilidad, de composición, de participación. La mejor forma al principio es ver los propios cuadros que están en los textos que tienen, que muchas veces son emulables y muchas veces son modificables. Pues dices, bueno, no, yo esta variable no la tengo, pero tengo esta otra. Por ejemplo, cantidad de proyectos presentados en la en el Consejo Deliberante por el intendente o la intendenta que fueron aprobados, cantidad que fueron rechazados. O encontrar periodos en los que intendentes tuvieron que gobernar con mayorías opuestas, si se dio el caso o no. O si es imposible que eso pase porque el sistema electoral está diseñado de forma tal que siempre tiene la mayoría. No lo sé. ¿Me están siguiendo? Hola, profe. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo andás, Luana? Ya llegaste. Sí, llegué. Grabé el inicio igual. Bueno, siendo 6. Romina, ¿estás ahí? Qué Sí, difícil. profe. Oíme, cámara no tenés, ¿no? En 5 llego a mi casa. Ah, estás manejando. Hay tráfico en Pana todavía. No, está bien, ¿sabes? Porque pensé que ya estabas. Bueno, cuando llegues avísame que te quería preguntar qué ibas a hacer como trabajo. Dale. Franco, vos no te tengo, ¿qué haces como trabajo? ¿Está ahí o no? No sé si está. Bueno, ya me voy Acá a... parece, profe, como que está conectando el audio, algo así. Bueno, entonces mientras te pregunto, Luana, vos estabas trabajando con Tucumán, ¿te acordás? Sí,
¿Y? No, a ver, empecé, pero la verdad es que esta semana no hice mucho del trabajo, pero más o menos, por lo menos yo me quería enfocar en el tema de, por ahí de bueno, en Tucumán tenemos como, siempre hace muchos años que gobierna el mismo partido, entonces quería más o menos desarrollar mi trabajo en el tema del cómo la gente se involucra en la política, de la participación que tiene, más o menos acerca de cómo, si surgió o no cambios en los últimos años dentro de lo que es el gobierno, y bueno, y un poco sobre eso. Pero más o menos tenía encaminado por ahí, más que nada por la participación. No hice todo lo que es la parte, no empecé haciendo, digamos, el marco teórico, eso lo primero no empecé a hacer en el sentido de la historia y eso no, sino que me enfoqué directamente, por lo menos por ahora, ¿no? Obviamente que sí lo voy a hacer, pero por ahora lo estaba caminando más por ese lado. No, pero es importante porque vos decís lo anterior, porque vos decís, no. Lo primero que dijiste fue, siempre fue gobernado por el mismo partido, pero ya, ya ahí yo empezaría a poner asteriscos, porque que sea gobernado por el mismo partido no nos indica en realidad si está gobernado, ¿cómo decirlo?, por las mismas fuerzas de alguna manera. Viste que el partido puede ser formalmente uno y las tendencias y los grupos que lo habitan son otras. Y algunas estructuras se mantienen y otras cambian. La mayor confusión, por ejemplo, a nivel nacional se da cuando hablamos de peronismo y tenemos gobiernos tan distintos como el gobierno kirchneristas o gobierno menemista, y son peronistas. Y es difícil ponerlos en el mismo lugar. Y no sé si en Tucumán pasa lo mismo. Entonces, como si siempre fue el mismo partido, correcto, pero siempre fue la misma tendencia, los mismos tipos de políticas, las mismas dinámicas. ¿Se entiende lo que digo? A veces hay un cambio en la gobernación, el partido formalmente es el mismo y, y la política es otra. Entonces, también eso está bueno como para, cuando me decís marco teórico, decís, bueno, por lo menos armar unos cuadros, después fíjate al principio de la clase, en donde pones cuáles son las gobernaciones, con qué apoyos cuentan en la legislatura de Tucumán, que no sé si es unicameral o bicameral. ¿Cómo es? ¿Unicameral o bicameral? Escuchaste, ¿no? Sí, profe, lo escuché. ¿Sabes o eso no? No, es unicameral, eso estaba por decirlo. Ah. Bueno, ¿y cómo es el sistema electoral para elegir a los miembros de la Cámara? ¿Cuántos son? ¿Sí? ¿Qué partidos habitan la Cámara? Si es importante para gobernar. Sí, por eso mismo digo que por ahí me centré más en eso y no, o sea, hablando con algunos de mis compañeros, porque bueno, para saber más o menos si todos estábamos en la misma idea de cómo venía el trabajo, por Mm. ahí ellos empezaron contando un poco sobre la historia, de la política y todo eso, y después fueron a todo lo que estamos viviendo en la materia. Y por ahí yo me centré primero en la materia y después voy a hacer lo otro. Obviamente va a estar todo organizado, pero digo que por ahora fui haciendo eso. No, igual no sé a qué se refería, no sé a qué se refieren cuando me dicen que en qué se están la verdad no te sé cuando me dicen que se están sentando cada uno. Eh, Tiene que tener todo es comprender una estructura y al mismo tiempo unas relaciones de fuerzas, todo a la vez, no una cosa u otra. Así que pueden empezar por donde quieran, pueden empezar por la estructura organizativa, institucional, pueden empezar
con un relato histórico que explique el funcionamiento de la provincia. Me imagino que en Tucumán deben ser importantes los ingenios de azúcar. Yo lo Sí. tomaría como un elemento central. Igual en los últimos años fue más el arándano que el azúcar. O sea, Bueno, hoy por hoy, hace ya 10 años, es el arándano más que el azúcar y los limones. bueno, entonces poner el arándano como si fuese el lubricante que aceita la política, porque a veces ustedes saben que si no hay una fuente de financiamiento, tampoco hay actividad que le permita a la política funcionar. Entonces es como si fuese la nafta, ¿vieron? Necesita o lubricante. Si no, no hay fuente de recaudación, y si no hay fuente de recaudación, no hay ni cargos, ni burocracia, ni administración, ni políticas públicas que se puedan llevar adelante. ¿Comprenden eso que digo, no? Entonces, entre las empresas productoras, en este caso, como diría Rona, de arándanos, y las relaciones ejecutivo-empresas de arándanos, debe ser muy importante para la dinámica de funcionamiento de la provincia. Bueno, no sé si Profe, se... sí, es importante porque justamente lo que pasaba en Tucumán es que cuando se terminaba la cosecha de azúcar, la gente se quedaba sin trabajo y se iba a otras provincias o sea, a cosechar diferentes cosas, como la manzana y otras cosas. Habitualmente siempre se van a Río Negro, Mendoza, esos lugares. Y el gobierno hizo, bueno, un tratado para que se pudiera comercializar el arándano que se cosecha todo el año. Y de esa manera la gente no tuviera que salir de la provincia. Claro, eso es que me hace pensar una que sería importante también mencionar, no para solo Luana, el caso de todos, los diferentes sectores sociales que componen la población del distrito que le toca analizar. ¿Sí? Eso es interesante. Es interesante lo que dice Luana porque tienen población que es más estable, y al ser más estable se pueden establecer políticas públicas también más estables y dirigidas, porque si es población golondrina no permite como un crecimiento y una proyección. Estaría bueno también ver, Luana, eso que estás contando, en qué momento se instauró, o cómo fue el cambio, o cómo se dio, o quién lo promovió, a partir de qué año, qué cambió a partir de eso. Siempre, igualmente, tiene que estar de base fundamental el tema que nos compete, que son el sistema electoral, la forma de gobierno y el sistema de partidos, ¿correcto? Estaría bueno que avancen un poco porque ya van teniendo material. Bueno, Sí, profe, bueno, después cuando, no sé si se puede mandar el trabajo para que lo vayan viendo. por supuesto. Recién, Puede, Luana, recién Jorge tenía algo más o menos mínimo, pero hecho, escrito, o algo, un copio y pegó, y a partir de ahí le pude, bueno, no importa, pero sirvió, porque a partir de ahí le pude corregir, mostrar, seguir por acá, avanzar con esto, con aquello. Pero si no tienen nada, como que tampoco puedo, ¿entienden, no? sí, 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 entiendo, profe. También es muy importante que aparezcan los nombres, miren eso que les voy a decir, que aparezcan nombres propios. La política no se hace solo institucionalmente, ¿entienden? Los nombres propios son muy importantes, las personalidades son muy importantes. Los acontecimientos también son importantes, no solamente son procesos y acontecimientos. Y lo mismo siempre es importante un mapa ilustrativo del lugar, ¿eh? Si es un municipio donde está, si tiene partido, si es la provincia o en donde está, cuáles son las regiones que la componen, ¿entienden, no? Todo eso ubica mucho al lector, no al profesor, al lector, que se va a encontrar con un trabajo y que tiene que más o menos ubicarse en tiempo y espacio. ¿Está? Profe, me hago una consulta sobre ¿Sí? algo que mencionó recién. Un defensor del pueblo. Ahora, no entendí, vamos más lento, Jorge.
Sí. ¿Qué nivel jerárquico o qué rol tendría lo que conocemos hoy en día como un defensor del pueblo? Que lo tiene, bueno, Morón obviamente, porque sería acá lo que sé que tiene, sé que en La Matanza también hay, pero no, nunca pude encontrar como cuál es el rol o qué nivel jerárquico ocuparía, ¿no? Lo que es la intendencia, básicamente. Mira, es Profe, una... perdón, Sí. perdón que interrumpa, pero Jorge, tengo un material acerca del defensor del pueblo. Después, si querés, te lo puedo pasar, si lo necesitas. Hazlo en correo, vale, claro. La figura del defensor del pueblo es una figura institucional que tiene como misión fundamental acercar el sistema de justicia a la población, básicamente, ¿no? Ya, o sea, eh, hay muchos derechos insatisfechos o vulnerados o situaciones, digamos, que merecen litigiosidad y el defensor del pueblo es quien está a cargo de alguna manera de hacer como de lazo que conecte las demandas populares de alguna manera vía judicial contra la administración, ¿sí? En general, el defensor del pueblo tiene a su cargo causas de incidencia colectiva, porque las de tipo individual, para eso están el Ministerio Público o la Fiscalía, bueno, el Ministerio Popular. Pero el defensor del pueblo tiene a cargo que yo, los temas que tienen que ver con medio ambiente, con temas que tienen que ver con la comunidad, con servicios básicos insatisfechos, ¿sí? Y es un rol que institucionalmente está asignado a la oposición al gobierno, porque justamente es más de, está pensado para, no está pensado para defender a población que no puede por sí sola agruparse para llevar adelante causas colectivas. Es muy difícil que nos agrupemos todos y que llevemos adelante una causa colectiva para salvar el riachuelo. Cada uno está en la suya. Entonces el defensor del pueblo aparece ahí como una figura que tiene esa misión y que facilita. Entonces uno puede hacerle llegar al defensor del pueblo reclamos y puede recoger esos reclamos y darles una canalización. De alguna manera es como una canalización del conflicto. ¿Para qué? Para que ese conflicto no termine estallando por fuera de lo que sería el marco institucional. Muchas veces entonces pasa que el defensor del pueblo no es nombrado, que sus actividades son recortadas o limitadas. ¿Por qué? Claro, porque el defensor del pueblo es una figura que está destinada a ir en contra de intereses concentrados, ya sea del propio Estado, en este caso sería, si es del municipio, del gobierno municipal, o o de empresas que tienen mejor capacidad de penetración y de modificación de conductas y dominación de la población, ¿sí? Y que tienen los recursos materiales necesarios como para contar con abogados y emplean gente y están en una posición de fuerza, de mayor fuerza respecto de, de un trabajador, de un ciudadano, de gente de a pie, vamos a llamarlo. Y entonces el defensor es una figura de contrapeso también en ese sentido contra las empresas o contra los abusos por parte de las autoridades o abuso por parte de la policía o abuso en cuanto a la violencia institucional. ¿Se entiende? Y generalmente sobre causas colectivas. Y trabaja en general en el plano o en el plano o en la arena judicial. Es decir, con ese lenguaje, el lenguaje judicial. No sé por qué me lo preguntabas. Ahora, para el trabajo, ¿cómo lo tendrías que pensar? Si tenés que pensarlo, bueno, es si, si es advertir si el Ministerio Público tuvo a cargo o incidió en lo que puede ser la paralización o la consecución de alguna política pública. Es decir,
¿cuándo considerarías vos para tu trabajo importante la figura del defensor del pueblo? Bueno, si en el periodo que estás investigando, el defensor del pueblo tuvo una actitud, un comportamiento superlativo en cuanto a que paralizó o impulsó una política pública, que finalmente es el objetivo del trabajo, comprender la gobernabilidad. Entonces, si tiene incidencia en la gobernabilidad, es importante mencionarlo. ¿Se entendió? O sea, que por un lado el rol y por otro lado, ¿por qué debería llamarnos la atención o no? Creo que más o menos ahí quedó. Sí, sí, perfecto. De hecho, hace unas semanas, lo que podía hacer una amiga de mi papá, estaba juntando firmas para ser defensor del pueblo. No sabía que era a través de las firmas que se llevaba ese cargo. Yo creí que era algo puesto quizás más desde arriba, ¿no? Pero bueno, ahí con lo que me dijo usted, de que forma quizás parte de una oposición, tiene un poco más de lógica, ¿no? Claro, tenés que ver, hay un tema. Ustedes saben que no hay autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, todas las reglamentaciones municipales en cuanto a la estructura organizativa y de gobierno del municipio son leyes de provincia. Así que lo más probable es que la forma de elección del defensor del pueblo sea una ley provincial. Tendrías que, yo no lo sé, buscar cómo se nombra el defensor del pueblo y qué tipo de defensor del pueblo hay o en qué tipo de instancia o nivel de gobierno, porque puede ser que haya defensor del pueblo para la justicia provincial y al mismo tiempo que haya defensor del pueblo municipal. No lo sé, estoy hablando sin saber en este caso, pero es cuestión de ir a la legislación de la estructura organizativa municipal y ver cómo se elige esa autoridad. Seguramente que pones en la página de La Matanza, Defensor del Pueblo, La Matanza y sale. Y al mismo tiempo, si están juntando firmas, no creo que sea para nombrarlo juntando firmas, sino que debe ser que a partir de la junta de firmas lo que se va creando es una especie de, este es un concepto de un sociólogo Bourdieu, un capital simbólico de legitimidad que presiona a las autoridades para el nombramiento de ese cargo. Y no se olviden que cualquier cargo, incluido el defensor del pueblo, es un cargo político y el que lo ejerce tiene aspiraciones. Y a veces, llevar adelante causas que defienden derechos de mayorías populares impulsan las cualidades políticas de aquellas autoridades que las llevan adelante y es como una especie de plataforma de lanzamiento político o un espacio desde el cual se puede militar, ¿sí? Con la idea de ir ascendiendo en cargos o de llevar adelante las convicciones que cada uno tiene y que las expresa en el lugar en el que más o menos ocupa. ¿Se entendió? Es decir, la Defensoría del Pueblo es un lugar al que alguien pueda aspirar políticamente y al mismo tiempo un lugar desde el cual se puede hacer política, tener notoriedad, popularidad, ser convocado por los medios, tener agenda, modificar la gestión de gobierno, todo. Profe, perdón que Sí, me meta de vuelta. métete tranquila, vamos, Pero bueno. pasa que como más o menos sé el tema, orientándolo a Jorge, el Consejo Deliberante de la Matanza tiene una página. Si vos entrás ahí a la página, la buscás Consejo Deliberante de la Matanza, te aparece toda la información. Te vas a dar cuenta que por ahí, o sea, es un consejo, no, como digo acá, acá se maneja muchísimo más el tema de el concejal estudiantil. O sea, darle mucha bolilla a eso porque la mayoría de, o sea, como cae en Matanza,
la gente llega mucho por ese lado, por el tema del consejo estudiantil, por las escuelas. O sea, ¿por qué? Porque las escuelas son las que piden por ahí, o sea, las políticas públicas que se hacen acá llegan por las escuelas, porque tenemos muchísimas escuelas públicas, entonces si pasa algo, por ejemplo, no sé, en el barrio que quieren poner luces, siempre recurren a las escuelas y la escuela siempre redacta las cartas y hace todo eso. O sea, por eso te digo que de repente te conviene por ahí investigar un poquito más acerca de quién ocupa los cargos. Es un consejo nomás. No, está lindo el consejo. No, de hecho, son las instituciones educativas y las instituciones policiales y las sociedades de fomento, y las autoridades espirituales también religiosas, de las iglesias, los lugares en donde se desarrolla la política que tiene que ver con las primeras necesidades de la comunidad, y a partir de donde se organizan las demandas colectivas. Lo que pasa es que después está la virtud de los cargos políticos de advertir que es ahí donde tiene que recuperar las demandas y también los apoyos, ¿no es cierto? Lo que ya tenía para ahí hace un tiempito era sobre, capaz que a Diego le sirve, el tema de Morón, porque lo que había pasado también es que el honorable Consejo de Morón había abierto una convocatoria y de los requisitos pedían, por lo menos en lo que dice el artículo 4, inciso B, dice, candidatos que, proponiéndose a título personal, cuenten como mínimo con el aval de 100 ciudadanos domiciliados en el partido de Morón. Justo lo estaba leyendo y ahí quizás me cierro un poco más de por qué estaba buscando las firmas este muchacho. Ah, sí, pero después tiene que ser, pero seguramente después tiene que ser votado en el Consejo Deliberante. Seguramente, sí, pero bueno, se ve que primero se presentan unos cuantos. No, pero Bueno, pero pará, Jorge, no creo que funcione así. le mandó un PDF del honorable Consejo de Morón, lo que por lo menos el municipio y todo. No, Entonces, yo ya vi que me lo mandaste. Cuando digo que no creo que funcione así, significa que una cosa es lo que lees en la formalidad y otra cosa es cómo efectivamente funciona y cómo, claro, pues si, esto es re importante. No pueden hacer ciencia política estudiando el marco, ya lo hablamos en la primera clase de todas, no se puede estudiar esta materia y la carrera leyendo, hola Romina, Eh, no se puede estudiar la carrera leyendo el marco jurídico, ¿sí? Formal, institucional, porque se acabó la ciencia política. Es decir, sería tan sencillo como, como estudiar las reglamentaciones y entender y ponerse a pensar, bueno, ¿y por qué tal o cual hacen esto o aquello? Bueno, porque así lo establece la norma. Bueno, entonces abandonemos, dejémosle la carrera a los abogados. El mayor problema nuestro no es explicar lo que dice la legislación que regula los organismos. El mayor problema nuestro es explicar lo que no está escrito. Y ese es el famoso trabajo de campo, entender cómo funciona. Seguramente que vos vas a preguntarle a la persona que está juntando las firmas cómo es, y te va a decir, no, este es un requisito formal, pero yo ya cuento con el apoyo de Pirulito Menganito, tal te consiguió todas las firmas porque vos sos no sé quién y ya las tienen garantizadas. Y la lógica pasa por otro lado. De repente sí, tenés a alguien que se cuela y te dice, no, mira, me las conseguí las firmas y toda la gente me quiere y de abajo pude lograrlo. Sí, hay casos de ese estilo. Pero bueno, esa tensión hay que explicarla también. ¿Saben por qué también les digo esto? Porque muchas veces tienen miedo a escribir, Luana no creo porque ya la veo que ya está más capacitada, pero tienen miedo a escribir cosas que perciben por temor a decir, no, esto es lo que yo pienso, pero no, es como no está así establecido. Bueno, pero para eso hacen el trabajo de campo. Hablé con tal, hablé con cual, me fijé. Digo Luana, ¿saben por qué? Porque como ella hace trabajo, digamos, territorial, te puede decir, no, esto acá funciona de esta manera, y tiene que animarse, tenés que animarte, Luana, a contarlo. ¿Por qué?
porque esa observación empírica es la fuente del investigador, sin miedo. ¿Comprende lo que digo, no? Os quiero decir, estoy explicando esto porque yo estoy yendo al terreno y estoy viendo que así funciona. Y después siempre viene el abogado, el jurista y te dice, no, bueno, pero en realidad esto tiene que ser de esta forma. No, yo ya sé, le contestás que en realidad tiene que ser de esta forma, pero en realidad funciona como te lo estoy diciendo. Entonces, ¿vos querés explicarme cómo debería ser o mejor preferís que yo te explique cómo es? Guarda, ese cómo es no significa que nosotros seamos los dueños de la verdad. Es el cómo es de una visión subjetiva a partir de una investigación subjetiva que tomó algunos datos, que descartó otros datos y que tiene un marco ideológico detrás que anida en cada uno y del cual no nos podemos desprender. Está, porque no es que la que cada uno cree es la verdad revelada. Pero es importante sustentarlo con marcos teóricos válidos. No sé si estoy hablando mucho o me están siguiendo todo lo que estoy diciendo. No, va bien, profe. Bueno. Bueno. Che, Romina, ¿vos de dónde sos? Yo soy de San Isidro. Bueno, como no tuviste las primeras Y clases, sí, no estuve. O sea, la verdad no le voy a mentir, no me no mientas. tengo nada. No tengo nada. Bueno, Pero pero escuchando lo que estaban hablando, la verdad me llamó mucho la atención quizás analizar el caso de San Luis, que es una provincia bastante preponderante dentro de la región argentina, y creo que es interesante analizarlo. pero dime, ¿por qué vos sos de San Luis? No, pero hice un trabajo antes y encontré variables muy buenas como para analizar. Bueno, yo te iba a decir que trabajes en San Isidro, que es tu distrito. ¿Podría hacerlo? Por supuesto. Sí, también puede ser. No es Sí, mala idea. porque vivís ahí y tal vez tenés más acceso a, no sé, a fuentes, a conocer. En cambio de San Puede Luis, ser. no digo que te sea Va, igual lejano. ahora en estos días voy a ir a San Luis. Quizás pueda Bueno, fíjate. dar información. Pero cualquier cosa le aviso. Lo que sí, Mm. las consignas están. No sé si di consignas. ¿Di consignas? No me suena. No, profe, no dio nada. No di ninguna consigna. Era libre. Ok. No, seguramente en algún cuatrimestre anterior tenga alguna consigna. Después les busco algunas. Pero básicamente es decir, nosotros tenemos tres temas fundamentales: forma de gobierno, sistemas electorales, sistemas de partido. ¿Cierto? Entonces es a partir de la lectura de los teóricos que analizan los casos de mayor renombre de los países mainstream mundiales, ¿sí? Y en los cuales ellos utilizan un marco teórico, utilizando más o menos ese mismo marco teórico, forma de gobierno, sistemas de partidos, sistemas electorales, poder aplicarlo a nuestros casos, no con nuestra idiosincrasia, con nuestras propias realidades territoriales, ¿sí? Con un enfoque neoinstitucionalista que tome en cuenta, sí, la estructura organizativa institucional del lugar en cuestión, pero al mismo tiempo las fuerzas políticas, económicas, sociales, que son parte de ese distrito y que le dan vida, ¿no es cierto? Por eso sí era muy importante, yo decía al principio, un mapa, una historia, cuáles son las fuerzas políticas o económicas más Bueno, igual importantes. sí estaría bueno analizar San Isidro porque Pose ha sido un chiste en unas elecciones que creo que fue en el 2016. Se pasó por todos los partidos políticos, literal. Habían folletos de PRO, de Massa y Frente para Todos. Pero Romina, espera, eso no es un chiste, eso es un hecho político novedoso que hay que explicar. ¿Está bien? O sea, es interesante, si querés como partir como de ahí, como premisa, decís, qué interesante, esta candidatura ha tenido muchas plataformas distintas. Fíjate que, mira, no sé si al principio cuando le empecé a explicar a Jorge su trabajo,
y le puse un Word. Jorge, voy a poner tu Word de vuelta. Voy a compartirlo. No hay drama. Miren, mira, Romina, esto está al principio, pero Jorge metió una lista de intendentes de La Matanza. ¿La ves ahí? Me pone 66, 69, 73, 76. ¿Se lee ahí? En el Sí, 83, se lee. bueno, en el 83 me puso a Pedro Russo, acá, 1983. ¿Dónde está? Acá, don Federico Pedro Russo. Don. Bueno. Profe, eh, perdón, justo que ahí vi eso. Primero, esa es la sí. calle de la vuelta en casa. Segundo, ¿hace falta, digamos, acortar en el tiempo? O sea, agarrar, por ejemplo, una parte de, acortarlo a una cierta cantidad de tiempo, o hay que hacerlo así, digamos, como una línea de tiempo, como hizo mi compañero acá. No, sería muy saludable hacer un recorte. Ahí está, sí, porque yo por lo menos me quería centrar en los últimos 10 o 15 años, tampoco Sí, irme sí, tanto. sí, sería, mira, sería muy saludable hacer un recorte, ¿correcto? No obstante, siempre un par de párrafos que intenten sintetizar de la mejor manera posible las tensiones, los clivajes. ¿Conocen clivajes? Es decir, las rupturas, los acontecimientos más importantes de los procesos del lugar en una o dos páginas como para que nos den un pantallazo. Por ejemplo, para que se entienda, viene un extranjero. Che, ¿qué onda Argentina? Bueno, mira, hay acá un elemento fundamental que se llama peronismo. No te lo voy a explicar, pero es algo muy importante que tenés que saber que existe. Y das 2, 3 líneas de 2, 3 visiones antagónicas de lo que podría llegar a ser. ¿Para qué? Para que el lector que se va a encontrar con eso, bueno, tenga una vaga idea. Pero después sí está bueno, como dice Luana, hacer un recorte siempre saludable en el periodo democrático. Yo, por ejemplo, como ahí Jorge me trajo todos los intendentes, dije, pará, a partir del 83 le dije, Jorge, podés hacer esto. Y le metí este cuadro que están viendo acá. ¿Ven? Y le dije, mira, tenés al intendente que es Pedro Russo, que pertenece al partido PJ, pero que hizo una alianza de gobierno con el Frente, no conozco ya ahí. Y como se ve que Pedro Russo estuvo mucho tiempo, porque miren, estuvo desde el 83 hasta el 91, o hasta el 90, son 7 años, tal vez Pedro Russo tuvo 2 gobiernos, entonces tenga que poner Pedro Russo y de vuelta acá abajo, Pedro Russo. Y de repente, tal vez después no tuvo, por ejemplo, si estuviésemos hablando, como dice Romina, del intendente Pose de San Isidro, ponele que cambia acá, ¿no? Estamos en San Isidro. Pose. ¿Así se escribe Pose con una S o con 2? Con doble S, con doble S. Bueno, O sea, entonces de también se repente, podría hacer una línea temporal, ¿no? Como para... escuchá. Puede ser Pose, UCR. Pose Pro. ¿Entienden? Y yo no sé, Pose y acá van poniendo cada una de las gestiones de gobierno. 83, 87, 88, 91, y con qué frente, y si tenía mayoría en el Consejo, y si completó el mandato, y si modificó alguna ley electoral importante, y lo que corno que quieran poner en el cuadro que ustedes quieran componer. ¿Está? Claro, es más, también, en realidad el que está en este momento, no, el que estaba en su momento era Pose Hijo. Mm. En San Isidro en realidad hace como 20 años que gobierna la familia Pose, de por sí. Bueno, es importante, por eso vos decís un chiste, pero a mí no me parece un chiste. Yo sé que entendiste que decís un chiste porque vos decís un chiste en el sentido de que qué poco serio, pero es importante que ustedes adviertan, más allá de la ideología que tengan, que acá en política no es más o menos serio, así funciona el ejercicio de poder. Y es así, ¿está bien? Está bueno que, por supuesto, ustedes son libres al final, al principio o durante todo el trabajo de ir volcando su opinión. ¿Sí? A mí me parece saludable que cada uno diga lo que se le canta. Es más, eso hace al florecimiento de las ideas, ¿por qué no? Pero, pero sí, no decir que es un chiste, sí entiendo por dónde viene, ojo, lo entendí.
pero tomar con seriedad esa compleja dinámica que parece un chiste y decís, ¿cómo hacen para estar siempre la misma familia en el ejercicio de poder? Claro, Y eso claro. en realidad, ¿sabes por qué le digo? Porque eso, justamente como decía antes, eso es lo difícil de explicar. Che, cambiaron todas las leyes, cambian todos los años, cambian los partidos, cambia el sistema electoral. ¿Cómo hacen? Y al final se transforma en un misterio a develar, y ese es el mayor esfuerzo para nosotros. Entender cómo corno hacen. Cuando tengo que explicar en historia, es más, Romina, vos hicimos Sujeto de Sociedad, ¿quién más hizo conmigo Sujeto de Sociedad? ¿Diego también? ¿Luana también? No sé. Como profe, justo estaba hablando con mi papá. No pasa Tengo nada. que- ¿Con quién hice Sujeto y Sociedad acá? Ah, sí, conmigo. Yo estuve con usted. Y No sé Conmigo con y con Fabián. Fabián, profe. Bueno, no sé si hablamos de esto, pero cuando había que explicar las monarquías, no las monarquías, los gobiernos feudales, en la época del Conio, también eran familias las que gobernaban. Y eran familias las que gobernaban las diferentes regiones, y eran alianzas de familias para seguir gobernando las regiones, y el rol del clan familiar era continuar gobernando las mismas regiones, una y otra vez, y si se podían ampliar, mejor. Entonces, en realidad, hasta uno podría pensar, tiene cierta lógica que siempre gobierna la misma familia. El tema es que las familias se organizan de forma tal que pueden lograr trascender la institucionalidad. Y ciertamente que la familia Pose lo ha hecho muy bien. Muy bien. Como Espinosa acá en La Como Matanza, profe. Spinoza, Que exactamente, ¿no? Magario era la esposa de Era la él. esposa de Spinoza y después volvió Spinoza. Y después Exacto. volvió Espinosa y se separaron. ¿Se Está bueno. separaron? Ah, no sabía que se separaron. Pero sí, iba a decir otro caso y me olvidé. En fin. Bueno, pues sin ir más lejos, la familia Kirchner, que gobernó Santa Cruz durante muchos años y después estuvo, y bueno, es la centralidad de la política argentina. Esperen un chiquitín. Chao, Pucho, después nos vemos. Sí, no hay problema, viene. Sí, sí, estamos caminando. Chao. Esperen, disculpen la interrupción. Hay también un ejemplo de Avellaneda, que quizás también es, no me acuerdo ahora el nombre del intendente, pero es muy conocido. Para Avellaneda no sé, pero de Lanús, Quindimil. Yo no sé quién es el que hacía Avellaneda, Lanús, y no nombraba Quindimil, estaba reprobado. Avellaneda no sé. Es Ferraresi. Ferraresi gobierna hace muchísimos años también. Sí, bueno, ahora no porque lo nombraron el ministro de Hábitat y Vivienda de la Nación. Pero eso le pasa a muchos intendentes. Vieron que son llamados como Juanchi Zabaleta, como el de San Martín, ¿cómo se llama? El que es de obras públicas. ¿Lo ubican o no? Siempre sale. Qué poco acá. Ay, me olvidé. ¿Cómo se llama el ministro de Obras de Infraestructura? Que era ex intendente de San Martín. No me ayudan, loco, no puede ser. Bueno, muchos, no importa, muchos ministros son ex intendentes que después vuelven al territorio. Nardini, Como, No, Leo Nardini es de Malvinas Argentinas, ¿no era? o como Mansur, profe, en Tucumán también O fue Mansur, bueno, gobernador. Mansur es un ejemplo perfecto, es más, lo habían puesto a Mansur porque tenía buena comunicación con los gobernadores del norte y en esa idea del gobierno federal, Alberto Fernández lo pone como para articular las relaciones con esas provincias. No sé cómo le fue. Igual Mansur ya había sido ministro de Salud de Cristina, ¿se acuerdan? Va, se acuerdan, ni saben. Bueno, me di cuenta que hasta ahora no expliqué nada, salvo, bueno, el trabajo, bueno, puede ser que le sirva igual.
Bueno, nada. ¿Estamos, Romina, con las consignas ya que estamos y para todos? Estamos. O sea, creo que entendí con todo lo que explico. En todo caso, después para las consignas vean de vuelta este video. Pero lárguense a explicar las cosas como hizo mínimamente Jorge, que es el único que mira, Jorge, poco, pero funcionó. Bueno, yo me había preparado en realidad a hablar de Italia. Sí, profe, ese es el momento. Era su Es el- momento de la Italia. no, porque teníamos Italia y teníamos Brasil, ¿no? Brasil yo se lo había dejado a Facu para la vez que viene. Ahora después les voy a mandar un texto de Brasil para que lean dos, no textos largos, notas del Le Monde Diplomatique. Miren que yo soy bastante romántico, ideologizado, pero se ve que en esta materia pierdo toda la subjetividad. No sé si es por mi rol docente que pierdo toda la subjetividad que me encanta. Me gusta decir mis posiciones políticas, pero con ustedes no puedo. Tengo que explicar. Bueno, no, porque lo digo porque en Le Monde Diplomatique, sí, vuelve Lula. Es una revista que no tiene una. Todas tienen una subjetividad, por supuesto, pero no. A veces no me gusta eso que decir, pero para esta materia va como piña. Les voy a dejar dos notas. Una de la editorial de José Nathanson, ¿qué Lula es el que vuelve? Y otra, ¿por qué Lula giró al centro? Son las dos que les voy a dejar. Podría dejarle más, pero con estas estamos. Y en realidad, hablar de Italia era un poco. Yo quería hablar de Italia a propósito del sistema electoral italiano, ¿no es cierto? Nosotros no podemos imaginar la dinámica de funcionamiento de Italia acá, no lo podemos imaginar. Tenemos que pensar que ellos votaron y no votan a quien va a gobernar el país. No estamos acostumbrados. Nosotros vamos a votar y elegimos un presidente, presidenta. Y hay como una relación directa. ¿Cómo no? Hay una relación directa entre el voto y la persona que va a gobernar o que en teoría gobernaría las instituciones representativas formales. Después si puede gobernar o no, si quiere, si traiciona o no, bueno, eso es otra cosa. Pero en Italia tienen que entender que cada uno de las regiones vota un cargo legislativo, uno, o bueno, no es uno, hay diferentes circunscripciones, uninominales o plurinominales, en realidad son todas plurinominales, pueden ir de 1 a 8, según la cantidad de habitantes por región, en donde ellos votan por región entre 1 y 8 senadores y diputados. Y ninguno de esos cargos que eligen, después, en la mayoría de los casos, están visiblemente en el gobierno. Es decir, ahora, por ejemplo, ustedes saben que la que ganó, la candidata que dicen que ganó, ¿sí? Giorgia Meloni, sí. No es que la votaron todos los italianos, ¿no? Ella asume como legisladora y es votada en una sola de todas las regiones. Imagino yo, esto lo digo con desconocimiento, le soy sincero, será en Roma. Pero en realidad no es que los electores van a votar y eligen a Giorgia Meloni en la boleta. ¿Comprendieron? Este es el momento para que yo. ¿Cómo?
No, que se entiende eso. Sí, pero hay un, ¿cómo se llama? ¿Vieron que yo les dejé un Word ¿cómo se llama? En el WordPress. No sé si lo vieron. Este. Acá. Espera, es difícil, pero tengo que ir compartiendo diferentes cosas. Miren. Pero lo voy a abrir un segundo. Espérenme. No, acá. Acá les dejé los perfiles de Twitter de los principales candidatos, ¿cierto? Este es el de Giorgia Meloni. ¿Lo vieron? No vieron nada, ¿no? Sí, profe. El de Meloni, sí. ¿Sí lo vieron? Me cagaron. Espera. No, pero quería que vean uno de todos los. A ver si lo tengo. Esperen. Nota para leer, nota para leer. Sobre el gobierno, sobre el presidente, ta. Miren todas las cosas que les dejé. Esperen. Quiero poner uno puntual. Voy a compartir esto ahora. ¿Cómo me gustaría que la clase fuera presencial? Les digo la verdad. Es un desastre esto. Bueno, acá, ¿me están viendo el blog de ella? ¿El Twitter de ella? Sí. Sí, profe, en Instagram igual, yo la sigo más en Instagram igual, pero apareció. Bueno, pero les quería mostrar. Esperen. A ver si es este. No, no es este. Íbamos a Italia. No. ¿Cómo habla, eh? El que explicaba cómo se tenía que votar, ¿ese está buscando? Sí, ese estoy buscando. Sí, lo viste, Pero bueno. creo que lo mandó aparte. ¿Lo mandé aparte? Bueno, ¿lo vieron? Perdón, yo estoy tratando de ponérselo para que lo vean. Sí, porque no lo encuentro. En Sí, sí, donde lo ella vi. ahí explica cómo es el sistema de votación, porque la gente no sabe. O en saco si lo vieron. ¿Vieron que ella ahí muestra cómo son las boletas? Y dice, bueno, tenemos una para senadores, una para diputados, tienen que marcar la lista del partido que les gusta. ¿Quién lo tiene? Me estaría bueno que lo vean, porque yo quería que lo vean para que entiendan de lo que estoy hablando. Lo que ella hace ahí es explicar el sistema electoral de Italia. ¿Quién lo vio? Yo lo vi, igual no entendí un poco. Pero bueno, tipo, en las señas entendí a lo que iba. Bueno, me gustaría que lo viéramos para poder explicarles. A ver si está acá. ¿Lo mandé aparte? Sí, está en WhatsApp. A ver. Ah, no lo veo. No sé dónde lo mandé. Sí, acá está. Buenísimo. Espera. Pero. Espera. Esperen un poquito. ¿Saben qué? Se los mando de vuelta. Es este. ¿Pueden mirarlo? Se lo mandé por chat. Ahí va. Mírenlo un segundito. No dura más de un minuto. 1 minuto 14. Mírenlo un segundito y les explico.
¿Ya está? Sí, profe. Bueno, estas son las dos boletas. Y cuando abre dice, tienen que marcar con una cruz el partido, tuk, tuk. Y acá ponen el nombre. ¿Por qué hacen todo esto? Porque ellos no eligen un candidato, sino que eligen una lista de candidatos para un distrito. Y todos los candidatos que votan van a ir tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados. Pero no hay una relación directa entre el elector y el gobierno. Por eso, las boletas en Italia son boletas que se llaman abiertas, en el sentido de que ellos pueden escribir cuál es su preferencia. ¿Para qué? Para que haya una especie de identificación, que en realidad no tienen, con el gobierno que van a elegir. Y esta candidata explica cómo es la votación, pero no es que la están votando ella, están votando a su partido en cada una de las regiones. Es distinto porque nosotros cuando votamos acá, votamos para presidente, ¿no? Presidente por un lado y legisladores por otro lado, ya sea diputados y senadores, diputados o senadores, según acá la provincia que le toque o no elegir senadores porque se renueva por tercios cada 2 años. Y diputados cada 2 años. Y presidente o presidenta cada 4. ¿Hasta ahí estamos? Lo que pasa es que ellos cada vez que votan, no votan presidente, votan solamente cargos legislativos. Y después va a ser gobierno el que obtenga más escaños dentro del Parlamento. Pero no así nomás. Tiene que juntar las fuerzas necesarias o el apoyo de los otros partidos para que para conseguir una mayoría absoluta que le permita ser proclamado gobierno. Quien tiene a cargo la dirección de esto es el que llamamos el presidente. ¿Se acuerdan que la pasada les expliqué Mattarella, que es el presidente? Entonces, ahora lo que va a pasar es que el presidente Mattarella va a convocar a quien él crea que están mejores posibilidades de negociar con el resto de los miembros del Parlamento un gobierno. Y le va a dar un tiempo de negociación. Y cuando el que va a negociar sepa que ya cuenta con todos los apoyos, le presenta la propuesta de gobierno al presidente. Y el presidente le dice, bueno, listo, adelante. Y después de esto es que se vota en el Parlamento el apoyo a ese gobierno. Y a partir de ahí es proclamado, en este caso va a ser Giorgia Meloni, presidenta del Consejo, que sería lo que sería primera ministra. ¿Está lo que estoy diciendo? Sí, como una democracia con filtro, ¿no? Porque como que necesita pasar por varios procesos, por lo menos como yo lo entiendo. Pero no escuché la primera palabra que mencionaste. Una democracia. Lo que es como una democracia con filtro, porque en cierto punto no es tan democrático. Se lo llama democracia consensual. Hay un autor que se llama Juan Linz que establece la distinción entre lo que sería una democracia de mayorías y una democracia consensual. La de mayorías es aquella en la que para ganar el Ejecutivo todas las alianzas se establecen antes para poder quedarse con el botín, que es el cargo más importante, que es el gobierno. Y la democracia consensual es aquella en la que los electores votan, pero son los miembros del Parlamento los que tienen que ponerse de acuerdo para formar un gobierno, y ese gobierno o ese acuerdo va a tener como resultado, la repartición de los cargos. Más que filtro, yo te diría que sería de consenso. ¿En qué sentido de consenso? No es que Giorgia Meloni se va a quedar con todos los cargos ministeriales, se va a quedar con los cargos ministeriales más importantes, pero va a tener que conceder otros ministerios a las otras fuerzas políticas que le prestan el apoyo para hacer gobierno.
Por eso, ustedes en los medios van a leer que hay un bloque de centro derecha, un bloque de centro izquierda y otros bloques menores. Pero cada uno de esos bloques son agrupaciones que establecen los medios, también lo hacen los candidatos, por supuesto, en forma previa, en función de las alianzas que establecerían en caso de ganar. Lo que los candidatos dicen antes de la elección, básicamente es con quién harían alianza y con quién no harían alianza. Y cuando los electores van a votar, lo que votan es candidatos legislativos que saben que tiene un líder, ¿sí? Esperen que tengo a alguien, ¿cómo me distrae? Probá de vuelta, no sé, probá. Me mata, la clase así me mata, pero no me puedo concentrar. Bueno, ¿qué corno estaba diciendo? Ahí perdí el hilo. Sí, que los electores cuando van a votar saben que votando a una determinada a unos candidatos de un partido, saben que la líder o el líder de ese partido es el que va a negociar y ese candidato o candidata, que es el líder de la agrupación, que hace campaña por sus candidatos en todas las regiones, dijo previamente con quién haría alianza y con quién no haría alianza. Entonces uno más o menos a partir de ahí puede intuir cómo se formaría el gobierno. ¿Se siguió lo que estoy diciendo? Entonces, por ejemplo, vos ya sabes que, por ejemplo, en general, hace unos años, hace unos 10 años, todos decían, si soy gobierno, no voy a armar gobierno con la extrema derecha de Pirulito Menganito. Hoy eso ya no se dice más porque los partidos de extrema derecha ya no son, o no son de extrema derecha, o atenuaron sus discursos, o se corrió el eje ideológico, y ya esto no es tan así. En el caso de Giorgia Meloni, ella es la líder de una agrupación de centro derecha que reúne 3 agrupaciones, que son la Liga, así se llama, que originariamente era la Liga del Norte, que era un partido secesionista del norte de Italia, que pretendían separarse del sur. Ustedes saben que en Italia hay una enemistad norte-sur de hace muchos años, en donde se tilda de que el sur es vago y el norte es el industrial que genera riqueza. Y ese es el partido de uno que se llama, ahí está, Matteo Salvini. Otro partido que es la derecha tradicional, que fue gobierno durante muchos años, que es el partido de Berlusconi, que cayó en el año 2013 por causas de corrupción y trata de personas. Me tiene podrido el chat, no saben, no quiero dar más clases virtuales, no saben lo que es. Y bueno, perdió todo su caudal en el 2013 Berlusconi, pero fue gobierno durante los años 2000 en adelante muy fuerte. En realidad en los 90. Y Giorgia Meloni, que es la candidata de un partido que hoy podríamos llamar de ultraderecha, pero que en el último tiempo estuvo modificando sus discursos o atenuando su discurso. ¿Por qué ganó esta candidata? No sé si saben. Ganó porque fue la única que se opuso al gobierno anterior. El gobierno anterior era el gobierno de uno que se llamaba Mario Draghi, que había sido presidente del Banco Central Europeo, creo que sí, y era como un ministro del establishment europeo. Y Meloni fue la única que se opuso a ese gobierno. Y entonces, como ese gobierno no le fue nada bien, ahora fue la que salió más triunfante respecto de todos los gobiernos anteriores. Hay 2 tipos de explicaciones que tengo que dar en este momento. Una explicación que tiene que ver específicamente con el sistema electoral, que medio expliqué, y otra con las relaciones de fuerza, las tensiones que existen en Italia. ¿Por qué camino voy? Le pregunto. ¿Explico mejor las tensiones en Italia? Bueno. Bien. Italia es uno de los países más importantes de Europa, ¿saben? ¿No es cierto? No es Francia, no es Alemania,
no es Inglaterra, que está fuera de Europa, pero viene en cuarto lugar. Alemania, Francia, Italia. Es la tercera economía del bloque de la Unión Europea y es miembro de todos, G20, G7, G3, G2, G5, todos. Y de la OTAN, y es la séptima economía del mundo, así como los ven con el quilombo que tienen. Al mismo tiempo, ustedes saben que, o deberíamos explicar lo siguiente, los partidos de derecha europeos no son como los partidos de derecha en Argentina o en América Latina. Y esto es algo súper importante que tenemos que entender para empezar a comprender por qué ganan las derechas en Europa. Miren, las derechas en Europa no son partidos de recorte o de ajuste presupuestario, no. Son partidos intervencionistas, ¿sí? Que tienen como base fundamental a las clases trabajadoras o a las clases más desprotegidas. Y son de fuerte intervención, ¿sí? Y apelan a lo que es un fuerte nacionalismo, ¿m? Y a un sentido de pertenencia. Y muchas veces cuando escuchan los discursos de los partidos de derecha europeos, se parecen mucho a los discursos de los partidos que podemos llamar populistas o populares, según les guste o no en la terminología, de América Latina. ¿Cierto? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y al mismo tiempo, las extremas derechas de Europa no controlan los medios de comunicación europeos, ni las redes sociales. Eso también es importante decirlo. Si ven los tweets de Giorgia Meloni, abajo del que yo les mandé del sistema de la forma de votación, ella habla de la regulación de las redes sociales y del acceso a los medios de comunicación y de la pluralidad de las voces y de la ley de medios y todas estas cuestiones, con las que uno lo escucha y, sí, y se parece muchísimo a los discursos de gobiernos peronistas acá, o por lo menos de kirchneristas, si quieren, o también de la izquierda. Y otra cosa más que hay que decir. Las izquierdas europeas de los años 70 no son vistas como partidos rupturistas o disruptivos o revolucionarios. Las izquierdas europeas a partir de los años 70 se transforman en partidos del orden. ¿Siguen esto que acabo de decir? Son partidos del orden. Y al mismo tiempo, de partidos del orden, son partidos directamente relacionados con la burocracia, con la corrupción, con la casta política, ¿sí? Con lo que ellos llaman, con el eufemismo de Bruselas. ¿Escucharon sentir Bruselas? Ellos dicen mucho, no, porque los de Bruselas, porque los burócratas de Bruselas, porque hay una relación, digamos, hola Leonardo, hay una relación de mucha tensión y aspereza entre los sectores populares con un nivel de vida medio, no vamos a decir precario, pero con falta de perspectiva de futuro o con necesidades no básicas, pero porque en Europa no tienen necesidades básicas, pero pasando las básicas, otras necesidades insatisfechas, qué sé yo, por ejemplo, ahora es pagar la factura de luz. Tal vez no tienen tanto el problema de la vivienda como tenemos nosotros, que son necesidades mucho más importantes que las que tienen ellos, que los partidos políticos asociados a, comillas, los burócratas de Bruselas, no advierten como importantes. ¿Qué hacen los partidos de izquierda? Hablan de la energía, se pasean con autos de energía porque son partidos verdes que no quieren contaminar el medio ambiente, y no son problemas menores, pero a veces son problemas que están alejados de las pequeñas problemáticas locales que tienen que ver con la tarifa de luz, con la inflación, con problemas de vecindad, con rencores entre vecinos, ¿sí?
con problemas que tienen que ver con trabajos más precarios. Y entonces, los partidos que nosotros se llaman allá de derecha, ¿qué es lo que hacen bien o que estuvieron haciendo bien todo este tiempo que las izquierdas no? Supieron articular todas esas pequeñas demandas democráticas insatisfechas por parte de gobiernos de izquierda que se convierten en partidos del orden que no atienden a esas, no saben escuchar esas demandas. Y las derechas las recuperan mucho mejor. Yo con esto no significa que después, o sea, no sé cómo va a gobernar ahora Giorgia Meloni si gobierna. Yo no lo sé. Pero muchas veces partidos que han asumido el gobierno presentándose como partidos que venían a romper los esquemas tradicionales, después en el poder se han transformado como partidos del orden. Los problemas actuales que tienen en Italia son la guerra, el posicionamiento frente a la guerra, la problemática que genera la guerra respecto de la energía, y lo más importante, escuchen esto que no lo tienen en mente, pero es fundamental, la pelea con, comillas, Bruselas, cierro comillas, por los fondos que entrega el Banco Central Europeo, paréntesis, gobernado por Alemania, cierro paréntesis, para la reparación post-pandemia, en donde a Italia le tocaba el tercer presupuesto y hasta ahora recibió un 40-50% y tiene que recibir un montón más. Y cuando votaron el gobierno anterior, que se llamaba Mario Draghi, que era presidente del Banco Central Europeo, que era del establishment, todos pensaban, bueno, con Mario Draghi vamos a conseguir los fondos que nos tienen que dar. Pero parece que no fue así, o no llegaron como hacían falta, o no como era suficiente, y entonces esta persona, Giorgia Meloni, supo encontrar el pulso de lo que le está pasando a la población. Y por supuesto que tiene esa retórica anti-inmigración, que es una retórica con la que yo no estoy muy de acuerdo. En Europa eso siempre existió, y en general en el mundo siempre existió, pero logra ella, con una narrativa, poder generar un sentido de pertenencia y una otredad. Y el italiano medio se siente muy a gusto encontrando un sentido de pertenencia y una otredad. Escucha a alguien que le habla en el idioma que está esperando que le hablen. Y eso puede explicar muchísimo por qué el ascenso de las derechas. La base del voto de Giorgia Meloni son trabajadores, sectores medios, y la base de los partidos de izquierda hoy ya no está más en los trabajadores. ¿Me están siguiendo toda esta dinámica? Esto en realidad es un proceso largo. Las izquierdas el Partido Demócrata, que gobernó en Italia entre el periodo de oro, que fue el periodo de la reparación después de la guerra, hizo que lo que fue el fascismo quedara como marginal. Pero Giorgia Meloni reivindica el fascismo de Mussolini, aunque ahora no tan abiertamente, porque cuando tiene que llegar a posiciones de poder, modera el discurso. Y no es que este es un fascismo que se va a parecer al fascismo de la Segunda Guerra Mundial. No. Pero el discurso anti-inmigración existe, y ustedes saben que Italia es el primer lugar de recepción de barcos que vienen de migrantes del norte de África o del centro de África. Hay toda una red de trata en África, gente que paga para llegar. Y así había hecho, ¿saben quién? Campaña Matteo Salvini, que es parte de la alianza, pero que después perdió su caudal electoral, frenando barcos en el Mediterráneo, que no dejaban que entraran y que la gente se moría en los barcos que venían de África. Y hay un movimiento que se llama Movimiento 5 Estrellas. ¿Vieron que les dejé un blog? No sé si lo vieron. De un muchacho que se llama Federico Larsen. Bueno, les dejé un blog que está en Spotify, de un muchacho que se llama Federico Larsen, que es especialista en Italia, y el blog es un blog de Italia, que se llama Vía.
y tiene un capítulo dedicado a cada uno de los candidatos, 2 capítulos dedicados a la mafia, un capítulo dedicado a la lengua italiana desde Dante Alighieri en adelante, un capítulo de Mussolini, uno de Garibaldi, y tiene uno para Matteo Salvini, un capítulo para, ¿cómo se llama el de derecha? Que lo encontraron con chicas menores. Bueno, sí, es ¿Berlusconi? el de Berlusconi, que fue fundamental durante el año 96-97 y después durante los años 2000, hasta que fue denunciado en 2013 y cayó toda su popularidad y terminó condenado, pero volvió, no sé bien ahí cómo funcionó. Y un capítulo dedicado al movimiento 5 Estrellas, que es un movimiento que en Wikipedia aparece como populista, no se sabe bien cómo definirlo, porque en realidad decir populista no es decir mucho, que es un partido que surgió producto del descontento de los sectores medios respecto de la clase política que es de izquierda y que captó la atención, pero que cuando llegó al máximo de popularidad en el año 2018 y se transformó en gobierno, no supo gobernar, y esto fue lo que permitió finalmente el ascenso de Giorgia Meloni ahora. Me siguieron, ¿no? Claro, profe, pero en todo caso, ahora, en caso que asuma Meloni, ¿no? Sí. Tranquilamente con su campaña política puede hacer en el gobierno lo que se le cante, o sea, quizás ni No, siquiera, obvio ¿no? no. Explique. ¿Tiene más trabas? Escuchen una cosa, yo tratamos de explicar la pasada, tal vez expliqué poco, pero vamos a decir lo último para terminar hoy, porque me tengo que ir. El gobierno es un gobierno que no está íntegramente gobernado, el propio gobierno, perdón, valga la redundancia, por quien va a ser ahora la primera ministra. ¿Por qué? Porque no controla todos sus ministerios ni secretarías. Para ser gobierno necesita establecer alianzas, y las alianzas las establece con fuerzas con las cuales puede tener alguna simpatía ideológica, ¿sí? Pero no va a controlar esos ministerios. Y eso no es que le está pasando le va a pasar a Giorgia Meloni. Esto es algo que le pasa a todos los primeros ministros de los gobiernos de Italia y que por eso no tienen durabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque el primer ministro en Italia no controla a los otros ministros. ¿Entienden lo que estoy explicando? Nosotros estamos muy acostumbrados de que el presidente elige a sus ministros. Esto lo hablamos en la clase pasada. Pero en Italia, al ser un gobierno de coalición, ahí Jorge está diciendo 70 los últimos 80 años. Bueno, como es un gobierno de coalición, muchas veces los ministros del primer ministro rivalizan con ese mismo primer ministro. De hecho, estas elecciones son producto de la ruptura de un gobierno. Matteo Salvini era gobierno con Movimiento 5 Estrellas en el año 2018, y en el 19 el mismo Matteo Salvini rompe con su propio gobierno y pasa a la oposición. Y esto es otra cosa que quería decir. En Italia, escuchen esto, que en general pasa en los parlamentarismos, los partidos deciden cuándo ser gobierno y cuándo ser oposición. Un partido puede ser miembro de la coalición gobernante y tener a cargo algunos ministerios, algunas secretarías, empresas públicas, ¿sí? Y también es el mismo partido el que en algún momento decide no acompañar más a ese primer ministro, ¿sí? Y pasar a la oposición. Eso es lo que hace que el gobierno corra riesgo de caer. ¿Cuándo? Cuando no logra el apoyo de una mayoría en el Parlamento que le impide continuar. Y cuando eso pasa, que pasa seguido, el presidente tiene que convocar a las fuerzas políticas para ver si se puede formar un nuevo gobierno, cosa que pasa seguido, o tiene que llamar a elecciones, cosa que también pasa seguido. Los italianos van a elecciones cada 2 por 3. Y eso, ¿saben lo que genera también? Mucho desgaste en la clase política y en el sistema político en general. ¿Por qué? Porque van todo el tiempo a votar, desinteresados ya van a votar. Y encima no votan a un líder directo. Entonces ya no saben ni a quién votan. Por eso la mujer tiene que salir en un tuit
explicando cómo se vota y a quién tienen que votar, porque los italianos no saben ni a quién están votando. Y encima, no sé si saben, pero estamos en vacaciones allá, con lo cual no había nadie. No había ni afiches en las calles. Y eso genera una crisis no de gobierno, sino una crisis de régimen político. ¿Me siguieron todo este razonamiento? Sí, profe. Mm. Yo les había dejado un textito que se llamaba, miles de cosas les dejé. Una, el sistema electoral italiano, lo que el legislador hace, el tribunal lo deshace. Está bueno. Todo se lo dejé ahí, todo. Entre el Word que les mandé, con esos varios links, y este texto que está aparte, les dejé un montón de material. El conjunto de todas estas cosas hace un poco la explicación. ¿Qué es lo que no hicimos que debería haber hecho, pero no tenía ganas de hacer? Se lo voy a decir. Lo que tendría que haber hecho, que no me dio ganas, es explicar el capítulo de sistemas electorales, pero por lo menos se los digo. Capítulo 5, no se ve nada, no se ve un pirulo, no se ve nada. La cámara no lo define bien, pero lo voy a mostrar acá mejor. Ven acá, acá forma de gobierno, sistemas electorales, este capítulo 5. Ahí, sistemas electorales, ¿ven ahí? Bueno, deberían leerlo entero, este capítulo, donde explica todo lo que significan los sistemas electorales, las variables de los sistemas electorales, todo completo, y que, nada, prefería explicar el caso de Italia y no explicar esto, porque me estoy cansado de explicarlo. Pero bueno, lo leen, y se me ocurrió, la verdad es que lo que podríamos hacer es, a partir de los casos, si ustedes leen, tienen el marco teórico para analizar los casos, porque si no es como que yo me la paso, o Facundo, explicando los marcos teóricos que ustedes podrían leer solos y preguntarnos para aprovechar mejor las clases. Si no es como que yo tengo que repetir los textos. Y la verdad es que se hace súper aburrido. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y si ustedes leen, se hace mucho más interesante y aprovechan mejor el curso. Yo le dije a Facu que trabajemos Brasil y cuando yo les voy a dejar un par de notas. ¿Qué tienen que leer de Brasil? Bueno, las notas que les dejo y los marcos teóricos, leyendo cómo se forma el gobierno en Estados Unidos o cómo se forma el gobierno en Brasil, cómo es el sistema electoral en general, y después les dejo un textito de cómo es el sistema electoral de Brasil, pueden empezar a componer una situación compleja de un país súper complejo, que incorpora un montón de nuevas variables que no tienen nada que ver con lo que estoy explicando de Italia. Y eso es lo que les voy a dejar. Les dejo la clase colgada, les dejo un par de textos de Brasil, ya saben que tienen que leer sistemas electorales y sus trabajos. Me pueden mandar las cosas que vayan recolectando en sus trabajos para que los oriente. Podemos trabajar con sus trabajos mostrándolos, como hice con el de Jorge, para que vean cómo hacerlo, ¿correcto? Y creo que con eso estamos bien, ¿no? Les explico, hoy es el Año Nuevo Judío y tengo que ir a festejar, por eso les pedí adelantar la clase. Es eso. Si no lo hubiésemos hecho normal, 7:30, y me están esperando. Vaya, profe, vaya. ¿Quieren Bueno, preguntarme profe. algo? ¿Estamos bien? No. Profe, perdón, Sí, sobre el tema del parcial, ¿había fecha? no hay parcial. Ah, Miren directamente es. cómo estamos perdidos. Es el trabajo. Es solo el trabajo. ¿Qué es con
¿Hace alguna entrega con fecha o algo así o es solo al final? Y yo te explico, Leonardo, mira. Ya encima vos te mandé con alguien espectacular que tenías para trabajar San Miguel, pero bueno. Esto depende de ustedes. Si me van a entregar el trabajo al final de todo, lo que va a pasar es que el trabajo va a ser una cagada. Porque lo voy a ver en la última clase y voy a decir, uy, está todo como el culo, le voy a decir. Ahora. Bueno, puede ser que no, que me sorprenda, no los quiero subestimar. Pero siempre hay cosas como para toquetear, trabajar, revisar. Ah, voy por acá, voy por allá, perfeccionar. ¿Entienden lo que digo? Eh, Ahora, si se van a dejar para el final, bueno, va a pasar eso. Si lo van a ir perfeccionando, lo van a ir presentando, se va a ir perfeccionando y van a llegar al final teniendo un buen trabajo. Y ustedes me dirán, ¿para qué? Bueno, en principio para probar la materia y segundo, porque son alumnos de ciencia política y si se quieren dedicar a esto, bueno, se trata de hacer trabajo de campo, investigar. Es un mini trabajo de campo, no es que estamos exigiendo el gran trabajo, pero que también nos aproxima a lo que puede ser un trabajo final como tienen que hacer para recibirse, ¿no es cierto? Y finalmente lo que quieren trabajar. Así que yo apelo a que lo hagan más por ustedes que por mí. Yo no les voy a exigir que lean, pero para mí está más que claro que lo que tienen que hacer es leer los marcos teóricos, venir a la clase súper cargados de preguntas y que yo pueda responderlas a que yo me ponga a explicar. Bueno, el sistema electoral es 2 puntos, el mecanismo para traducir votos en bancas y funciona de tal manera, y están los de representación proporcional, están los de mayoría. Lo pueden leer. Yo sé que lo puedo explicar, pero lo leen y trabajamos los casos, y trabajan sus propios casos, y utilizan el marco teórico como herramientas para pensar, y no que yo les explique los marcos teóricos cual si fuesen bebés. ¿Me comprenden? ¿Qué es lo más lindo? Yo quiero que piensen y que expongan sus ideas, incluso que se peleen. Me gustaría que se peleen un poquito más, este, ideológicamente hablando, que se saquen, ¿vieron? Me encanta. Para la próxima. A la próxima. Bueno, ¿listo? Después cuelgo la clase. Que anden bien. Bueno, profe, Bueno, Nos buena vemos. semana para todos. Gracias. Chau, chau. Gracias. Buena semana para todos. Chau, chau.